todos consumimos plástico y cada vez consumimos más. Tener lleno de plástico el borde costero influye negativamente en el turismo. Las bacterias eran capaces de alimentarse de este plástico. Lo más probable es que estos microorganismos en un principio no comían plástico. Para degradar bolsas plásticas lo más pronto posible. En todo el mundo existe preocupación por el reciclaje de las bolsas plásticas y por encontrar procesos que permitan su biodegradación. Hace varios años, antes de que estuviera en boga esto de la ley de la eliminación de las bolsas plásticas, fuimos como bastante visionarios en ver el deterioro que causa el problema del plástico, sobre todo en los ambientes del borde costero. Tenemos que tratar de reducir y también por el tema de buscar una tecnología para ver cómo degradamos o eliminamos este plástico que ya está en la naturaleza para que no se devuelva a nosotros. Todo lo que se está haciendo actualmente es como de aquí en adelante cómo nos hacemos cargo de reducir el uso del plástico. Pero ¿qué hacemos con todo el plástico que ya está en el medio ambiente? De ahí que empezamos, ¿no es cierto?, a buscar iniciativas que pudiesen apuntar a solucionar esta problemática, que no solamente iba a impactar positivamente en Iquique, sino que podía ser algo que impactara también a nivel mundial. Lo que queremos es acortar la vida útil, por decir algo, de este polímero en el ambiente. Que la hipótesis era que si había microorganismos asociados a los microbasurales y al actual vertedero que estuvieran asociados al plástico, ellos serían capaces de degradar este plástico, de absorber la parte orgánica del plástico. Y de ahí surge esta iniciativa de un colega bioquímico que encontró en el techo de su casa que habían microorganismos que biodegradaban plástico. Un hallazgo de carácter fortuito realizado por un académico de la Universidad Arturo Prat permitió arrojar pistas sobre la biodegradación de plástico. Durante una lluvia puse un plástico y después al sacarlo encontré que había zonas de degradación de ese plástico. Eso me llamó la atención, lo hice un cultivo in vitro por unas pruebas en laboratorio y sí pude encontrar que las bacterias eran capaces de alimentarse de este plástico y produciendo la degradación de este. Nosotros hicimos lo mismo, pero aquí en el desierto. Entonces salimos a sectores aledaños al Boro y nos pusimos a buscar plásticos de botellas, de bolsas, de lo que sea, de plástico que sea, que tuviera signo de biodegradación. Tomamos muestras de ahí, las llevamos al laboratorio, las cultivamos, hicimos los respectivos bioensayos para ver si es que crecían primero los microorganismos y después si es que tenían potencial para poder biodegradar el plástico en sí. Hicimos distintas técnicas de microbiología y también de biología molecular para conocer qué tipo de microorganismos teníamos trabajando en el polietileno. Ante los buenos augurios de la investigación con estos microorganismos, se indagó también en su viabilidad comercial. La idea partió como un prototipo de biodegradación de plásticos que podría ser ubicada en los hogares o en las comunidades. La ley REP lo que hace es obligar a las empresas a hacerse cargo de sus propios desechos. Por decirte, la Coca-Cola que hace bebida tiene que hacerse cargo de su botellita plástica después. Y aplicamos una encuesta en Iquique y Alto Hospicio para ver si existía interés de la población por tener dentro de sus hogares un equipo que biodegradara las bolsas plásticas que se iban generando en exceso. La gente estaba siempre a favor del tema del reciclaje y todo, pero ninguno quería hacerse parte en su casa de tener este bioreactor. Y bueno, finalmente llegamos a la industria. Entrevistamos a muchas empresas como productoras de plástico, recicladoras de plástico. Por lo tanto, sería un acierto económico altamente rentable si nosotros pudiéramos degradar esos materiales, los cuales harían espacio en el relleno, ampliarían la vida útil y por lo tanto reducirían sus costos.
Con esta información, los académicos de la Universidad Arturo Prat se dieron a la tarea de encontrar un producto que pudiera resolver este problema. Se tomaron muestras y después lo que se hizo fue aislamientos para saber exactamente qué tipos de organismos estaban presentes y después se hicieron ensayos para ver cuáles eran capaces realmente de degradar el polietileno, en este caso que es el mayor componente de las bolsas plásticas. Una de las preguntas que surgió era qué mecanismos están usando estos microorganismos para poder degradar plástico. La idea fue identificar qué especies estaban en estos consorcios de microorganismos y nosotros pudimos identificar 5 hongos y 3 bacterias. Lo más probable es que estos microorganismos en un principio no comían plástico, pero al verse forzados a hacerlo en condiciones extremas como lo son en el desierto, era o comen plástico o se mueren. Gracias a este hallazgo, además, se logró establecer una velocidad de degradación que podría augurar un futuro auspicioso a este proyecto en una segunda etapa. La tasa de degradación de este hongo del vertedero de Alto Hospicio tiene una tasa o una velocidad de degradación mucho más alta que las que se han reportado a nivel internacional en las revistas científicas. Así como lo usa la industria, por ejemplo, textil, que ocupan proteasas para eliminar manchas en la ropa o en los procesos que ellos tienen, nosotros queremos llegar más o menos a lo mismo, a una formulación enzimática liofilizada, que es básicamente un polvo, en el cual se coloque en un medio líquido y pueda degradar de forma eficiente el polietileno, por ejemplo, en vertederos. La segunda fase del proyecto es trabajar una solución, saber la receta perfecta de esta solución para degradar bolsas plásticas lo más pronto posible.